bendiga, mis queridos intermedios. Les habla su maestro de Escuela Bíblica Georgie y tengo el privilegio en los próximos minutos de compartirles la palabra. Esta vez, en vez de en el salón y como acostumbradamente lo hacemos, pues lo vamos a hacer a través de medios electrónicos, pues trabajando con la situación que tenemos de la cuarentena, ¿verdad? Así que antes de comenzar, acompáñenme a orar por la situación que estamos viviendo y porque esta palabra sea transmitida de manera que el Señor quiere, para su gloria y honra. Oramos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por el privilegio y la oportunidad de transmitir tu palabra a nuestros jóvenes de la iglesia de Calle Comerío, Señor, y a todo aquel que le llegue esta palabra, mi Dios, que sea transmitida de la forma que tú así deseas, Señor. eh, Cuida, protege y guía a cada uno de estos jóvenes en el caminar de la fe, Señor, como le vamos a exponer próximamente. Y queremos también pedirte por la situación que tenemos en nuestro país, mi Dios, que protejas y cuides, Señor, a todo aquel que está trabajando con esta situación, a nuestros médicos, a nuestro personal de medicina en general, y a su vez a todas las personas que de alguna manera u otra se han visto impactados con esta situación, Señor, dales sosiego, dales prudencia y dales guía en esta situación, Señor. Cuídalos, protégelos y guíalos, Señor, y ilumínalos en tu palabra, Padre Santo, porque tú eres el consuelo, mi Dios. En nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues en esta ocasión hablaremos del tema de la fe. La fe es un tema que siempre es muy apropiado por lo fundamental en nuestra vida como cristianos y se hace más necesario tocarlo en momentos como los que estamos viviendo, en situaciones no comunes y difíciles para nuestro entendimiento humano. La fe la vamos a cubrir en tres aspectos primordiales. Primero, vamos a definir lo que es fe desde la perspectiva cristiana. Luego vamos a hablar sobre por qué es importante la fe para nosotros y finalmente tocaremos algunos puntos para cómo nosotros trabajar con el crecimiento de nuestra fe. Así que vamos a comenzar con la primera parte de, como de costumbre, definiendo qué es la fe. Pues, ¿qué es la fe? En términos sencillos, la fe es certeza. ¿Qué quiere decir esto? La fe es la creencia con seguridad en algo como verdadero, cierto, no cuestionable, sin necesidad de pruebas o evidencia. En la palabra Hebreos 11.1 dice en la versión Reina Valera 1960, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese mismo versículo, en la versión traducción lenguaje actual, dice como sigue. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de lo que uno va a recibir, lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se puede ver. O sea, viendo esto, la fe es la seguridad de algo sin necesariamente tenerlo evidenciado. Eso es fe. Bueno, pues luego de haber discutido la definición de fe, vamos a hablar un poco sobre el por qué necesitamos tener fe en Dios. Lo primero es que la fe es la base de nuestra relación con Dios. Como dice la palabra en Hebreos 11:6, nueva traducción viviente. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer en que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Otra razón importante es porque la obra del Señor en nuestra vida será manifestada completamente cuando estamos en fe. Esto lo vemos en múltiples ejemplos en la palabra de personajes bíblicos donde su fe permitió ver las promesas del Señor en ellos. Algunos de ellos que podemos mencionar son Noé, él y su familia salvos del gran diluvio.
Abraham, cuya, a pesar de su edad, vio la descendencia numerosa prometida por el Señor. Sara, embarazada a los 90 años. Y Moisés, que libertó a los judíos del pueblo egipcio. Por último, pero no menos importante, cuando tenemos fe, podemos manejar adecuadamente situaciones difíciles que se nos presentan a través de nuestra vida. Es decir, tener fe no significa que no vamos a tener situaciones difíciles. Significa que el Señor estará a nuestro lado para acompañarnos a través del camino. Pues ya habiendo discutido lo que es la fe y el porqué de su importancia, debemos discutir cómo podemos crecer en la fe. Adelante, los que vamos a discutir son 4 pasos a seguir y desarrollar para incentivar el crecimiento de la fe en nosotros. El primer paso es estudiar la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice en su versión Reina Valera 1960, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Como todo proceso, en principio, tal vez cuando empezamos a leer la palabra, o cuando empieces a leer la palabra, quizás no la entiendes o no encuentras un mensaje para ti. Pero en este momento te digo que insistas. Luego encontrarás que cada vez que lees a un texto que ya hayas leído previamente, encontrarás un mensaje en ello. La persistencia es importante. Recuerda que ningún atleta llega a una condición óptima de un día para otro. Toma tiempo, esfuerzo y dedicación lograrlo. Así que adelante. En este momento las aplicaciones, los libros de la Biblia son muy buenos y en diferentes versiones y las diferentes versiones del lenguaje ayudan mucho para poder entender el mensaje. En mi caso personal, a veces consulto 3 versiones en diferentes lenguajes o en diferentes textos para poder entender lo que el Señor me quiere mostrar. Añade esta práctica a tu diario vivir. En resumen, mientras más te expongas a la palabra a través de la Biblia, escuchar sermones, cantar alabanzas eh, y compartirla, discutir la palabra con recursos adecuados, verás gradualmente que tu fe crece. Con la lectura y el estudio de la palabra le debemos añadir la oración. La oración e intimidad con Dios como un segundo paso. Debemos programar tiempos dedicados al Señor, en donde le damos gracias por todas sus bendiciones, en donde le pedimos perdón y misericordia por las veces que le ofendemos, y sobre todo donde le pedimos guía para poder reflejar su carácter y voluntad en nuestras vidas. Debemos hablar con el Señor como cuando lo hacemos con alguien en que confiamos, conociendo que sabe y conoce nuestro pensar, pero que le agrada que le hablemos. Tengamos tiempo de intimidad en donde le escuchemos. Esto sin duda aumentará nuestra fe según reconocemos su obra en nuestra vida. Nuestro tercer paso en el crecimiento de la fe es congregarnos y pertenecer a una iglesia. Sin duda, relacionarnos con personas de nuestros mismos intereses ayuda al fortalecimiento y conocimiento e interés en un tema común. Esto aplica también a la comunidad de la fe y de paso fortalece las dos que hemos discutido anteriormente, tanto la oración como el estudio de la palabra, en este caso de manera colectiva. Cuando pertenecemos y participamos de la iglesia, contamos con un apoyo adicional colectivo. Congregarnos como iglesia y participar en la misma no es necesariamente la reunión en el templo, tal y como se demuestra en estos tiempos de cuarentena. Una de las cosas que hemos aprendido es que el templo es un lugar, pero que nuestra iglesia va más allá de la estructura física. Crecer juntos en las mismas convicciones, compartir testimonios y experiencias, tener consejos sabios de líderes y pastores, apoyarnos en tiempos difíciles y cuidarnos los unos a los otros nos hace
perseverar en la fe. Hebreos 10, el capítulo 10, versículos 24 y 25 dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino anímense unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso está cerca. En este versículo pues somos invitados a mantenernos congregados como iglesia, unidos en una misma fe, en un mismo interés, y sin duda esto ayuda al crecimiento de nuestra fe individual. El cuarto elemento que podemos discutir para incentivar el crecimiento de nuestra fe es crecer en la prueba. Sin duda, uno de los terrenos más fértiles para ver nuestra fe crecer es el sufrimiento. No significa que buscamos sufrir, sino que trabajamos al tener sufrimiento. Las pruebas a través de nuestra vida son inevitables, no las buscamos mayormente, sino que llegan como parte de nuestra vivencia. En la primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, la traducción del lenguaje actual dice: por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. En este caso, Pedro nos habla y nos dice que las ventajas de nosotros confiar durante la prueba y lo que eso implica desde la perspectiva del valor de nuestra fe. Es claro que en el mundo tendréis aflicción, como nos dijo Juan en el capítulo 16, versículo 33, pero sin duda estos son momentos que podemos aprovechar para afianzar nuestra fe, según nos describen las Escrituras. Resumiendo, son 4 las cosas que podemos hacer para crecer en fe. Estudiar la palabra es el primero, orar en intimidad con Dios fue el segundo, el tercero fue congregarnos como iglesia, y el cuarto que acabamos de discutir, usar los momentos de prueba para fortalecer nuestra fe. Entonces, luego de repasar lo que acabamos de estudiar, tenemos un reto. Eh, Como sabemos, pues ya sabemos lo importante que es caminar en dirección del crecimiento de nuestra fe, pues esto es clave para nuestra vida espiritual y de cristiano. Entonces, ¿qué pasos de los mencionados anteriormente tienes que fortalecer o incluir? ¿Cómo los vas a añadir a tu rutina diaria? ¿Cuándo inicias tu plan y qué esperas de él? ¿Cuál será tu compromiso con el Señor para crecer en la fe? Yo te invito a que te hagas estas preguntas y te las contestes, y que hagas un compromiso personal íntimo con el Señor. Pídele que te guíe en el proceso y confía en sus promesas. Eh, Como ya vimos anteriormente, todos los beneficios y todo lo que implica tener un crecimiento saludable en la fe, demos los pasos correspondientes para el mismo. Nada, los dejo con esta lección. El Señor los cuide y Dios les bendiga.